El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, saludos cordiales, 6 de la mañana con 18 minutos, aunque atrasado, le voy a enviar un saludo afectuoso, cariñoso, un abrazo que ojalá que le perdure a una querida amiga y oyente nuestra, a Claudia Sánchez, que ha sido oyente de los contertulios, así que le mando un abrazo, que ayer haya festejado como se merece su cumpleaños onomástico, y que siga pues escuchando la señal de A Primera Hora y particularmente a los contertulios en este espacio de noticias. Querida Claudia, espero que haya celebrado evidentemente y haya festejado pues su cumpleaños el día de ayer. Gracias por compartir con nosotros su onomástico y seguir en sintonía nuestra. Tenemos reportes también contertulios de Milagro en la provincia del Guayas. Desde la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, el doctor Henry Loor me reporta: Garúa hasta las 5 de la mañana, calzada mojada, humedad 97%, reporte completo del doctor Henry Lora en Santo Domingo. Está con una nubosidad tremenda Santo Domingo de los Áchilas, ¿eh? Así es. ¿Qué tal? ¿De dónde más tienes? Tenemos reportes desde Londres. Quito parece Londres de cuento, estimado Santiago Castillo. Abrazos hasta Gran Bretaña. Bien nublado acá en Quito, me imagino que Londres debe experimentar algo similar. Gracias por los saludos desde Holanda. Gracias, desde Holanda también tenemos un reporte. Mucho frío, dice, por estos lares. Un abrazo para ustedes, dice Soraya. Así que gracias por la gentileza, por ese saludo desde allá, desde Europa, que nos están escribiendo. Desde New Jersey, Sandro Valareso, a través del Facebook Live nos escucha. Muchas gracias. Gracias por la gentileza. Apéguese un cafecito. Buen día en esta mañana. Nosotros estamos a la expectativa ya de que nos traigan el café para obviamente abrigarnos y comenzar a desarrollar el programa. Contertulio, ¿cómo le va? Sí, porque no vamos más con el frío. Sí. Muy bien, buenos días a todas y todos. Placer estar nuevamente aquí con ustedes, comentando desde muy temprano, aunque hoy el clima provocó que las cobijas se le queden pegadas a uno, ¿no? El frío tiene sus defectos. Qué terrible que estuvo levantarse de día, llovió toda la noche por el norte de la ciudad. Y bueno, ahí es como más difícil madrugar, pero bueno. Oye, finalmente en Bolivia hubo una salida, ¿no? Y la salida es por demás inconstitucional, por demás rara, por demás abrupta, no sé cómo más llamarla, pero es una sucesión presidencial llena de irregularidades, ¿no? Es una sucesión presidencial que existe en la Constitución boliviana, o sea, la figura de que la señora Áñez, por su condición de segunda vicepresidenta del Senado, asuma la presidencia interina del Estado Plurinacional de Bolivia, existe la Constitución, pero para que ella asuma, pues se deben cumplir procedimientos. Tienen que haber procedimientos previos. El primero es que la legislatura boliviana le acepte la renuncia al presidente Evo Morales. O sea, es una renuncia que debe ser aceptada, ratificada, avalada por los legisladores bolivianos. Después, la legislatura boliviana tiene que verificar paso a paso quiénes vienen en la línea de sucesión. El vicepresidente Álvaro Linera, que renunció, y los otros que constan dentro de la línea de sucesión en la Constitución boliviana. Y después, ante la falta de todos los que constan en esa línea de sucesión, es el Senado, es la legislatura de Bolivia la que debe nombrar a la señora, en este caso Áñez, como presidenta interina de Bolivia. Eso no ocurrió ayer. Ella se autoproclamó como presidenta de este país de forma interina, ha anunciado que convocará elecciones. Hay inclusive una fotografía emblemática donde se ve un militar colocándole la banda presidencial e incluso dio declaraciones a la cadena CNN portando la banda presidencial. Pero lo de la señora Áñez es a toda luz, es inconstitucional, más allá de que me imagino que ya algunos gobiernos se habrán apurado a reconocer el cargo de ella como presidenta interina de Bolivia, pero no podemos perder de vista que su autoproclamación es a todas luces inconstitucional, ¿no? Desde luego, se posesiona ante un parlamento completamente vacío, se autoproclama además presidenta de Bolivia porque no hubo nunca una ceremonia formal ni una sesión regular en condiciones normales del Parlamento boliviano. Obviamente es un parlamento que tiene una
una composición también a esta hora muy compleja, porque el movimiento político del expresidente Morales, era una de las organizaciones políticas más importantes y representativas a nivel parlamentario. Entonces, la posesión de la señora es anecdótica, es bastante folclórica además, ¿no? Vimos ayer que inmediatamente después de autoproclamarse presidenta, se trasladó hasta el Palacio de Gobierno cargando la Biblia en la mano. Es lo que decíamos ayer, ¿no? El tema de la Biblia. Dando un discurso tanto en las gradas del palacio como después en el balcón, siempre con la Biblia en la mano, hablando de que el poder es de Dios, y con un discurso bastante religioso, algo parecido a lo que hemos visto con Camacho, ¿no? Camacho, que siempre aparece en las cámaras cargando un rosario en sus manos, por ejemplo, y hablando de la presencia de Dios también, y del regreso de Dios al poder en Bolivia. O sea, tienen discursos fascistas, porque eso es lo que se ha escuchado, como ese señor Camacho, y sin embargo andan con el rosario y la Biblia en la mano. Claro. O sea, no sé si van a liderar las cruzadas en Bolivia o qué será, ¿no? La Biblia y el rosario, pero tienen discursos incendiarios, discursos totalmente violentos. O sea, no les entiendo. Que no tiene nada que ver, además, lo que estamos diciendo con respecto de algún tipo de prejuicio que tengamos con la religión católica, en este caso. No tiene nada que ver. El contertulio es creyente, él es católico. Yo no profeso ningún tipo de credo, pero soy absolutamente respetuoso. Mi familia es católica. Pero creo que hay formas de expresar también ese tipo de credos, que en este caso pues nada tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo y el desenvolvimiento de los acontecimientos en Bolivia. Sobre todo, y yo insisto, en un país que tiene una de las poblaciones indígenas más grandes y más numerosas de la región. Más del 20% de ciudadanos bolivianos son de origen indígena. Entonces, nuevamente, traer en lo público el discurso a ratos hasta fanático, ¿no? Como el del señor Camacho, de la señora Añez, me parece a mí que es perjudicial, porque creo que no abona a la conciliación que en estos momentos requiere y precisa Bolivia. No es un llamado a la paz. Me parece que termina siendo a la final un acto más bien como de provocación, porque digo, a la vez que tú llegas en el caso de Añez, como ocurrió ayer con la Biblia en la mano, diciendo que ahora sí, por fin va a haber democracia. Bueno, democracia a la señora cuando un militar le coloca la banda, no sé qué tanta muestra o qué tanta lucidez tiene al momento de hablar de democracia, cuando un militar es el que le coloca la banda, cuando está rodeada de militares, cuando está rodeada de policías, en un estado que se supone que es un estado democrático, republicano. Entonces, y donde los militares, dentro de la concepción, son obedientes y no deliberantes. Se supone, ¿no? Se supone eso. Yo estoy impresionado de que haya gente que avale que los militares rompan el orden constituido de un país. De verdad que creo que estamos todos locos. Todos locos. Creo que a lo largo de esta semana, al menos en lo personal, yo sí he separado las cosas. Yo sí he partido de un cuestionamiento que no lo hice esta semana, que lo vengo haciendo desde hace rato, al hecho de que Morales no podía presentarse a la elección, a buscar una nueva elección, porque un referéndum le impedía hacerlo, porque perdió ese referéndum en 2016, y porque creo que el presidente pretendió extender su mandato más, o su presencia en el poder más de lo que la Constitución y el pueblo boliviano le permitieron, fruto de ese referéndum, porque buscó subterfugios legales para participar en la elección. Yo sí he sido muy crítico respecto de eso. Pero yo separo las cosas. Lo que ocurrió el día domingo es absolutamente irregular. El hecho de que haya una presión de los militares y fruto de esa presión Morales se haya visto forzado a renunciar. Que para muchos eso configura un golpe de Estado. No un golpe de Estado tradicional como el que le ocurrió a Manuel Zelaya en Honduras, cuando los militares irrumpieron en la casa presidencial y lo sacaron de la cama y lo embarcaron en un avión. No sé si fue avión o helicóptero, pero lo sacaron del palacio y lo sacaron del país. Ese es un golpe de Estado distinto, dicen aquellos estudiosos de estas lógicas. Sí es un tema irregular,
fue una renuncia totalmente irregular por una actuación de los militares. Fue una renuncia forzada. Ya, una renuncia forzada, porque el hombre estuvo forzado a renunciar y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. De ahí hay una serie de múltiples justificaciones, comentarios en uno en otro sentido. Yo simplemente estoy dando el mío. Pero luego de esto, o con base en esto, hay una serie de hechos irregulares en Bolivia que la comunidad internacional no puede dejar de observar, no puede dejar de anotar. Y la gente dice cualquier cosa y se nota actitudes de los gobiernos que no se entienden. El traslado, por ejemplo, de Morales desde Bolivia a México fue un traslado totalmente irregular, plagado de problemas. Ayer, por ejemplo, en un primer momento, el canciller mexicano denunciaba que el Ecuador no había autorizado que la nave que transportaba a Morales, nave mexicana, no boliviana, la nave mexicana del gobierno mexicano que transportaba a Morales, fue impedida de atravesar el espacio aéreo ecuatoriano. Pues más tarde, el propio canciller señala que sí recibieron la autorización, pero cuando ya el avión estaba en aguas internacionales o sobre aguas internacionales. Es decir, la autorización para sobrevolar el espacio aéreo ecuatoriano llegó tarde. Que la hubo, lo dijo ayer el canciller, posterior a su primera advertencia, pero ocurrió cuando ya no se necesitaba porque estaban sobrevolando aguas internacionales. Sobre esto no ha habido alguna explicación, no he leído, no he encontrado alguna explicación de la Cancillería o del embajador José Valencia, el canciller de la República, que aclare un poquito qué fue lo que pasó con este tema. Porque ayer conversé con un abogado experto especialista en estas materias, en la materia del derecho internacional, y me decía, por ejemplo, que, a ver, tú no puedes impedir que una aeronave sobrevuele el espacio aéreo. Una aeronave comercial y menos de aeronave de un gobierno, porque las aeronaves cuando salen tienen un plan de vuelo. O sea, no es que estando en vuelo dicen, yo me voy por la derecha, me voy por la izquierda o sigo en línea recta. Antes de que salgan tienen un plan de vuelo que es previamente aprobado y avalado por los países por los cuales debe sobrevolar esa aeronave. Y me decía, imagínense ustedes, el impedir que sobrevuele un espacio aéreo implica que tienes que salirte hacia aguas internacionales. Y los aviones generan un plan de vuelo con base en su capacidad de combustible. Esa hora implica que pierdes o te comes la reserva del combustible del avión. O sea, no es un tema menor, no es un tema, como dicen algunos, de soberanía. Vamos más allá, o sea, ampliemos un poquito la visión sobre eso. Ampliemos un poquito la visión. Yo creo que es preciso investigar estos temas. A mí me encantaría saber, y qué pena que el gobierno ecuatoriano no se haya pronunciado hasta ahora, pero me encantaría saber si efectivamente el gobierno ecuatoriano no autorizó, impidió en un primer momento, o finalmente autorizó, pero de modo tardío, como dijo el canciller. Yo entiendo que autorizó, pero tardíamente porque el avión ya estaba sobrevolando aguas internacionales, pero no deja de ser un hecho irregular contra. A ver, una pregunta por demás sencilla. Se trataba de un caso emergente. Era un caso emergente. Como lo ha dicho el propio canciller Ebrard de México, estaban buscando salvar la vida de Evo Morales y de su ex vicepresidente García Linera. Ante un caso con la emergencia del que estamos hablando, ¿se justifica un supuesto retraso? A mí me parece que no. Yo creo que lo justo sería que haya una explicación de parte del Servicio de Relaciones Exteriores de Ecuador de por qué se tardó tanto en emitir una autorización para que la aeronave pueda sobrevolar el Ecuador. Me parece que si no existe esa justificación y si esa justificación no tiene los argumentos totalmente consistentes, es injustificable y es absolutamente condenable la actitud de Ecuador con respecto de lo sucedido con la aeronave mexicana. Por un detalle adicional, contertulio, hasta Brasil le dejó sobrevolar su espacio al avión que transportaba a Evo Morales. Pero ¿sabes por qué pasa eso en el caso de Brasil? Y es interesante, amable audiencia, contertulio, porque revisar el comportamiento histórico. Hay un servicio exterior de carrera. Exacto. Es interesantísimo revisar cuál es la tradición diplomática de la República Federativa de Brasil. De cómo quienes se forman
en Itamaraty, que así se llama la sede de la Cancillería brasileña. Por más Bolsonaro que sea el presidente. Sí. Así sea color de Melo, Cardoso, Lula, Dilma, ahí Temer, hay una quien sea. institucionalidad que Hay se una, respeta. hay una cosa totalmente, totalmente interesante, completamente interesante, que impide que Brasil rompa esa formalidad asociada a la diplomacia. Obviamente Brasil tiene una postura, Bolsonaro tiene una postura, pero la diplomacia brasileña maneja códigos de respeto diplomático internacional. O sea, es una formación totalmente distinta. Y tú bien anotas el tema de Brasil. Hasta Brasil permitió sobrevolar el avión, ¿no? Entonces, alguien decía, piensa mal y acertarás. De alguna forma estoy de acuerdo con esa percepción del oyente. Por una simple y sencilla razón, por cómo hemos venido viendo que se dan los desenlaces en los que está involucrado el Ecuador en materia de política internacional. Al gobierno de Ecuador no le pesó un segundo el entregar a Julian Assange a la justicia británica, y yo recuerdo que en varias ocasiones, tanto el canciller como en su intervención en aquella madrugada de abril, el presidente Moreno dijo que había el compromiso de Reino Unido de no entregar a Julian Assange a los Estados Unidos. Bueno, resulta que a estas horas en Inglaterra ya se está discutiendo sobre esa posibilidad de que sea trasladado Julian Assange a los Estados Unidos para que sea juzgado allá por los requerimientos que existen debido a la publicación de información secreta que fue obtenida a través de la filtración que provocara el ex marín Chelsea Manning. En ese tiempo Bradley. En esa época Bradley Manning, antes de su cambio de identidad. Entonces, como acá la Embajada de México ha decidido refugiar a 3 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana y sus respectivas parejas. ¿Tú asocias el tema, no? Yo no tengo duda de que haya una suerte como de enlace o de enganche entre un tema y otro. Y ahí te pongo un tercer asunto. O sea, primero el tema del avión de Evo. Después que puede haber alguna relación con respecto de el refugio que ha decidido dar México en su embajada a los 3 legisladores de la Revolución Ciudadana. Yo no sé si con esto lo que hace el gobierno de Ecuador es complicar de alguna manera sus relaciones con México, aunque yo dudo, porque México también, y con esto sobre todo ha dado muestras de que también tiene una tradición en el manejo de su política internacional. Estamos hablando de que es uno de los países más estratégicos del continente México, y yo no sé si es que podría poner el Ecuador en riesgo su posible ingreso adhesión a la Alianza del la Pacífico. Alianza del Pacífico. O Entonces, sea, para ingresar a la Alianza del Pacífico tiene primero que suscribir un acuerdo comercial con México, ¿no? exactamente, entonces son temas de política internacional que podrían complicarse para el Ecuador por efecto de esta supuesta demora en la autorización a la aeronave del gobierno mexicano para que pueda sobrevolar el Ecuador. Ahora, estoy revisando la cuenta Twitter de la Cancillería, no encuentro ninguna explicación sobre estas dudas que se han generado en torno a que el avión no pudo sobrevolar el espacio aéreo ecuatoriano y que, conforme lo reconoció después el gobierno mexicano, llegó la autorización pero tarde, cuando ya el avión había pasado y tuvieron que alterar el plan de vuelo y sobrevolar aguas internacionales. Sí encuentro un comunicado de Cancillería que hay que dar lectura porque viene a ser la posición oficial del gobierno ecuatoriano en torno a lo que está pasando en Bolivia. A ver, Ecuador no emite una posición de carácter individual, no lo hace, no emite, digamos, un comunicado con la postura del presidente Lenín Moreno y del gobierno ecuatoriano en torno a Bolivia, pero se adhiere a una declaración de varios países. Dice, considerando la situación de Bolivia y en particular los hechos del 10 de noviembre del 2019, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Yo entiendo que de Venezuela no es el gobierno de Maduro, sino el gobierno, una postura del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Dice, declaran: 1, rechazar todos los actos de violencia, cualquiera que sea su origen, que atenten contra la estabilidad y la defensa de la democracia en Bolivia. 2,
hacer un llamado a la paz social subrayando que la salida de la crisis debe darse dentro de un marco de respeto total a la Constitución, a las leyes bolivianas y al Estado de Derecho. 3. Instar a los actores políticos y a los representantes de todos los órganos del Estado boliviano para que actúen de acuerdo con su mandato constitucional. 4. Reconocer el trabajo profesional y técnico realizado por los equipos de la Misión de Observación Electoral de la OEA y de la Misión de Análisis Integral Electoral, que analizaron a invitación del gobierno de Bolivia diferentes etapas del proceso electoral llevado a cabo el 20 de octubre. 5. Subrayar que la misión de análisis de integridad electoral señaló en razón de las irregularidades encontradas en el proceso electoral que no era posible validar los resultados de la elección boliviana, por lo que recomendó la realización de otro proceso electoral, el cual deberá contar con nuevas autoridades electorales y con observadores internacionales para generar credibilidad en el proceso de transición democrática. Y 6. Hacer un llamado en ese sentido para que la definición de la presidencia provisional se efectúe urgentemente y conforme lo estipula la Constitución y las leyes bolivianas, y se dé inicio al proceso de convocatoria de elecciones lo más pronto posible, con garantías expresas de que el proceso electoral sea desarrollado con justicia, libertad, transparencia y respeto a la voluntad soberana del pueblo boliviano. En este 6º punto me detengo. Estos países, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, estos países van a reconocer a la señora Yanine Áñez como presidenta interina, porque aquí dice en el punto 6º, para que la definición de la presidencia provisional se efectúe urgentemente y conforme lo estipula la Constitución y las leyes bolivianas. Lo dijimos al inicio. La Constitución y las leyes bolivianas establecen una línea de sucesión presidencial. Sí. ¿Le correspondería a la señora Áñez asumir el gobierno? Sí. ¿De forma interina? Sí. Pero tiene que haber procedimientos y esos procedimientos previos no se han cumplido. Pregunta, ¿estos países van a reconocer a la señora Áñez como presidenta? O sea, de la forma tan irregular como se dio ayer este tema. A ver, de lo que tengo entendido, ya hay dos por lo menos que reconocieron, ¿no? Uno Bolsonaro y el otro Juan Guaidó, que es su propio presidente. Esos dos personajes ya reconocieron a Áñez, ¿no? Qué situación tan compleja es esta de Bolivia, ¿no? Ahora, lo que me acabo de recibir un mensaje y es así. Esta no es la posición del Ecuador. Ecuador se adhiere a una posición de varios países. No hay una posición individual del gobierno ecuatoriano. No existe esa posición. O sea, no sabemos qué pensará el presidente Moreno porque no lo ha escrito en Twitter, no ha emitido una declaración oficial, tampoco el canciller Valencia, ni la Cancillería. Yo te planteo la misma inquietud que le planteaba ayer a Adrián Bonilla y de la cual conversamos con Juan Paz y Niño el lunes. Con lo sucedido ayer, con algo tan inmediato como, por ejemplo, el tema del trayecto del avión del gobierno mexicano que llegó para tratar de rescatar a Evo Morales. Con todos los impedimentos que hubo, porque ya Bolivia autoriza la salida de la aeronave hacia suelo paraguayo. Primero Perú niega el acceso. Y es raro, ¿no? Porque Martín Vizcarra, al igual que el gobierno de Ecuador, también es un presidente que se muestra en lo público como respetuoso de las libertades y del derecho y no sé qué, y en principio negó el acceso al espacio aéreo peruano al avión que transportaba a Evo. Entonces se traslada hasta Asunción del Paraguay. Entonces ya tienes tú una primera negativa que es la de Perú. Después Bolivia niega el acceso al avión para que retorne a México. Después la demora de Ecuador de dar la autorización para que sobrevuele el avión de Evo. O sea, me parece que hay algunas muestras que te hacen seguir pensando mal. La demora de la OEA con Tertulio. La OEA que, por ejemplo, en los casos de Venezuela u otros países, o el mismo Ecuador, Almagro vino acá después de los relajos de octubre. Vino acá y dijo que qué bien que el gobierno de Ecuador ha defendido la democracia. La OEA no se reunió, imagínate ahora. La OEA se reúne recién ayer. Y para que su secretario general, Almagro, responsabilice absolutamente de todo lo sucedido en Bolivia a Evo Morales. Y que diga que si es que en Bolivia hubo un golpe de Estado, ese golpe de Estado fue propiciado por Evo Morales el 20 de octubre cuando provocó un fraude, ¿no? Entonces, tienes además un líder de la Organización de Estados Americanos absolutamente parcializado. Creo que Almagro le queda debiendo muchísimo a la región, lejos de convertirse en un líder de un ente que se convierta incluso en mediador de este tipo de conflictos. Ha venido a convertirse en una suerte de provocador también,
de los estados, ¿no? Y de los conflictos. La OEA estuvo ausente en las horas más tristes de Bolivia. Creo que la comunidad internacional, incluso en su conjunto, se ha mostrado ausente de estos episodios. Y eso es algo lamentable. Eso es algo lamentable porque, por ejemplo, en el caso de Chile, que ya llevan con hoy 27 días, ¿no? Ya vamos al mes en Chile para que se solucionen los conflictos internos, tampoco la comunidad internacional ha logrado conseguir una suerte de tregua entre los manifestantes y el gobierno. En el caso de Bolivia, la comunidad internacional también se ha manifestado ausente y terminan siendo los propios bolivianos en sus diferentes facetas, las organizaciones sociales, los civiles, los militares, los policías, quienes resuelven los problemas. Quizás no por la mejor vía, porque como hemos visto, el desarrollo de los acontecimientos ha sido absolutamente irregular. Absolutamente irregular. O sea, lo de ayer parecía una sátira, contertulio. Una presidenta autoproclamada en un parlamento semivacío, sí, con 10 personas, exagerando. Ni siquiera estuvo toda la oposición presente. No. Entonces, llegando con la Biblia al palacio, dando entrevistas colocada a la banda presidencial, actualizando casi de inmediato. O sea, como que si esas cosas fueran lo importante cuando tienes un país con ya más de 10 muertos y con muchísimas personas heridas, con saqueos, con incendios, con afectaciones a lo público y a lo privado. Preocupado de actualizar tu foto de perfil de Twitter, de Facebook, insisto, dando entrevistas absolutamente folclóricas a la señora, ¿no? Con la banda, a los medios internacionales, preocupándote de las cosas más banales, insisto, la banalización del poder, ¿no? Preocupada de las cosas menos importantes la señora Áñez al momento de asumir la presidencia de Bolivia. Tremendo, ¿no? Horrible. Oye, de verdad que a mí sí me ha llamado mucho la atención, muchísimo la atención, que un segmento de la comunidad internacional no diga una sola palabra sobre la presión ejercida por los militares. Ausente totalmente la comunidad internacional, ausente. Totalmente ausente. Porque además parece los pronunciamientos terminan siendo aislados, pero no hay una reunión, por ejemplo, UNASUR que ya no existe, la CELAC que está desactivada, no sé, pues el Mercosur que está ahí, no sé, pero no hay la OEA, no hay una reunión ahí de bloque para analizar la crisis política de Bolivia. No la hay. Porque además me parece a mí que hay una corriente, contertulio, a la que la democracia le termina incomodando cuando no gana las elecciones. Y eso es algo sobre lo cual los ciudadanos debemos empezar a reflexionar, porque nos damos cuenta de que finalmente, a ver, en el supuesto caso de que Evo Morales y su organización hayan irrespetado los resultados electorales, finalmente lo que hubo fue un triunfo de Morales en esa elección de octubre, que le faltaban unos cuantos votos para superar la barrera y poder nuevamente consagrarse presidente en primera vuelta. Esa es otra discusión, pero de que Morales ganó la elección. Que debía repetirse la elección. Morales da síntomas de que sí, de que después de que se publican los dos informes de las auditorías, tanto de la OEA como la contratada por el propio Morales, el tipo decide nuevamente convocar elecciones. Ya estaba el camino trazado. Pero tampoco eso le gustó a la oposición boliviana. ¿Por qué? Porque sabías que si se volvía a presentar Morales, te volvías a enfrentar al mismo problema quizás, un problema que se debía resolver en las urnas. En el Ecuador, no nos vayamos muy lejos, en el Parlamento, 84 voluntades se comieron la elección de 4 consejeros de participación ciudadana. Eso es algo que yo no me voy a cansar de repetir nunca. En el Ecuador, el Congreso, la Asamblea, el Parlamento, la función legislativa, llámenle como ustedes quieran, pero se bajó una elección popular. ¿Por qué? Porque Tuárez, de Sintonio Gómez y la señora Chalá no eran del agrado de la mayoría que ahora cogobierna en el Congreso. Eso es, porque yo te iba a decir que constitucionalmente la función legislativa sí puede. Sí pueden.
Pero es porque, a ver, ¿por qué no se comieron a los 7? De acuerdo. ¿Por qué no se bajaron a los 7? De Porque acuerdo. se bajaron a los que hicieron mayoría. Yo te hablo de y que como sí esa tenía conformación atribución, no eso les sí. gustaba, Eso se sí. bajaron esa mayoría. Tanto así que ahora ya tienes no se habla nada, ¿no? Ahorita tú tienes judicializada a una prefecta provincial de una corriente política, mientras a otro prefecto que también estaba procesado por las manifestaciones No está de octubre, procesado. lo dejaron a un lado. No está procesado. Nos referimos al prefecto de Azuay. Sucumbíos. Al prefecto. Al prefecto de claro. Sucumbíos. Sí, pero Al prefecto de Sucumbíos lo dejaron en libertad. El hombre puede nuevamente. a ver, pero el prefecto de Sucumbíos lo detuvieron, lo enjuiciaron, lo sentenciaron y le aplicaron la suspensión condicional de la pena. Yo me refería. Pero puede volver nuevamente a su despacho. Sí, pero yo me refería, por ejemplo, al caso del prefecto de Azuay. Él no está El prefecto con de Azuay prisión no está preventiva. el prefecto de Azuay no está procesado siquiera. Ya, entonces acá tienes. Ya. Por eso te citaba el caso del prefecto de Sucumbíos, quien fue detenido en las mismas circunstancias y condiciones que el asambleísta Jofre Poma, a quien sí le mantienen la sentencia. Entonces, me parece a mí que la democracia a estas horas en nuestra región está atravesando horas muy, muy tristes. Y creo que los ciudadanos somos los que tenemos que ir valorando, pensando, reflexionando sobre qué tanto las élites políticas y las organizaciones políticas de nuestros países son respetuosas de esa democracia que es el sistema que marca las reglas de juego para la elección de nuestras dignidades. ¿Se respeta finalmente lo que dicen los ciudadanos en las urnas? Yo creo que no. O sea, ayer viendo ese escenario, como novela de Vargas Llosa era, ¿no? Un militar colocándole la banda presidencial Claro. a la señora Áñez. Esa imagen queda para la posteridad, ¿verdad? Hay respeto a la democracia. Es de las cosas más paradójicas que he visto en los últimos tiempos, a un militar colocando a una presidenta, en este caso la banda. Presidenta que, insisto, para mi concepto es una presidenta totalmente inconstitucional por los elementos que ya hemos citado. Pero, y para cerrar el comentario, porque no quiero dejar de hablar de lo que pasó ayer en la Asamblea, rapidito. Ecuador no ha sido ajeno a lo que ha pasado en Bolivia en estas horas. No ha sido ajeno. Yo recordaba ayer en un intercambio de tweets con una persona los episodios del 21 de enero del año 2000. Y cito eso porque en aquel tiempo los militares tuvieron un papel, como ocurrió también en la caída de Bucarán y de Gutiérrez, pero en el caso del 2000 fueron los militares los que protagonizaron la sonada. La sonada protagonizada por coroneles de Fuerzas Armadas, esos coroneles liderados por Lucio Gutiérrez, que conjuntamente con el apoyo del sector indígena se tomaron el Congreso Nacional, llegaron a Carondelet, derrocaron al presidente Yamil Maguad. Y hubo un triunvirato que no existía en la Constitución. O sea, los coroneles fueron útiles en ese momento para llevar adelante la sonada. Por el momento de integrar el triunvirato, le hicieron a un lado a Gutiérrez. Y el triunvirato estuvo integrado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Mendoza. Junto a Antonio Vargas, en aquel tiempo presidente de la CONAIE, y al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, que alcanzó la fama por haber enjuiciado penalmente a Alberto Dajic. Cosas que alguna gente no se acuerda. No se acuerda que el economista de aquí estuvo enjuiciado por el caso de gastos reservados. Su juez era el presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel tiempo, Carlos Solórzano. Como expresidente integraba el triunvirato. En la madrugada del 22 de enero del año 2000, resulta que el vicepresidente Gustavo Noboa tuvo reuniones en el Ministerio de Defensa con los militares. Y fue en el Ministerio de Defensa en donde los militares avalaron el mecanismo de sucesión constitucional. Me explico. Caído Maguad, a quien le correspondía asumir, era Gustavo Noboa, así es. Pero resulta que el poder político estaba tomado por los militares el 21 de enero del año 2000. La madrugada del 22, Gustavo Noboa tuvo que recibir la bendición de los militares en el Ministerio de Defensa. Eso recoge la historia, señores. Obviamente con el apoyo de algunos países. Y la madrugada del 22, en el amanecer del 22, Gustavo Noboa se convirtió en el presidente constitucional de la República por sucesión presidencial. Por sucesión. Pero los militares le dieron la bendición. Ajá. Obviamente no vimos escenas como la de ayer, pero no dudo que algo parecido pudo haber ocurrido en el Ministerio de Defensa. En el año 2000 no había celular, no había smartphones como tenemos hoy. ¿Ya? Pero imagínense ustedes algo así ocurriendo hoy acá. Bueno, ha ocurrido en Bolivia. Que en el Ecuador ocurrió eso en el año 2000.
Guardo las distancias, pero encuentro equivalencias. Encuentro equivalencias y muchas similitudes sobre el rol de los militares. En lo personal, amigos y amigas, en lo personal, yo sí rechazo. Lo hice antes, lo hago hoy, lo haré mañana. Rechazo que las decisiones democráticas de un país, cualquiera que éste sea, tengan que ser avaladas o no por las Fuerzas Armadas. En una democracia mandamos los civiles y los militares son obedientes y no deliberantes. Yo no puedo estar de acuerdo con que los militares sean árbitros del destino democrático de una nación. No lo estuve de acuerdo antes, no lo estoy hoy y no lo estaré mañana. A mí ahora me quedan dudas con respecto del desenlace todavía de la crisis en Bolivia con Tertulio. Yo no sé si lo sucedido ayer sea el final. No sé si con la autoproclamación de la señora Danina Áñez esto se soluciona, porque hay bases sociales, campesinas, mineras, indígenas que son leales al presidente Morales, y que yo no sé si una vez que el señor Camacho, que ha liderado la paralización y la protesta a la medianoche, ya suspendió la protesta y el paro, yo no sé si es que todas estas organizaciones de base de las que te hablo, que son leales a Morales, vayan a acatar el mensaje de Camacho y de sus seguidores radicales. Entonces, tú tienes ahora mismo una Bolivia dividida, una Bolivia que está también a favor de Evo Morales, y que podría nuevamente volver a cambiar el transcurso de los acontecimientos. Además, yo no sé con qué tanta fortaleza y soporte político llega la señora Áñez a la presidencia. Y es una presidencia además que va a ser pasajera, efímera, porque lo que va a tener que hacer, o lo único que va a hacer como presidenta finalmente, es convocar a elecciones de forma inmediata. Ayer algunos constitucionalistas que analizaban el acontecimiento decían que antes de diciembre incluso debería ya la señora Áñez llamar a elecciones presidenciales en Bolivia. Y otra cosa adicional, ¿por qué, por ejemplo, yo en mi caso particular sí creo que hubo un golpe de Estado? Porque a Evo Morales ni siquiera se le permite terminar su periodo. El tema es que Morales, finalmente no es que se aferró al poder, dijo voy a convocar a nuevas elecciones y tal, y él tenía que gobernar hasta finales de año. Sin embargo, no permitieron aquello. Les incomodaba la presencia de un mes y medio más de Morales en el poder. Sí, son cosas que no se entienden. Bueno, de eso habrá que seguir comentando. A ver, rápidamente, tengo menos de 4 minutos, rapidito. Esto lo vamos a ampliar mañana. Voy a dar mi punto de vista sobre la presencia ayer de Leonidas Issa y de Jaime Vargas en la Asamblea Nacional. Señores, y yo creo que tengo que ser coherente con mi propia visión, y así como antes, en lo personal cuestioné declaraciones desafortunadas como las del ministro de Defensa Nacional Osvaldo Jarrín. Hoy sí cuestiono, critico, fustigo, deploro las declaraciones emitidas ayer por los dirigentes indígenas en la Asamblea Nacional amenazando al vicepresidente de la República. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es un desatino total del señor Leonidas Issa, que creo yo, o sea, digo, hasta antes de lo que pasó ayer, yo en lo personal tenía una imagen distinta de Leonidas Issa respecto de su discurso, su postura, las cosas que está proponiendo, aunque discrepo en lo personal con algunos de los temas que propone la CONAIE. Pero la declaración de ayer con Tertulio, amigos, amigas, es totalmente desafortunada. Amenazar al vicepresidente de la República. Dio lectura con Tertulio hace minutos a la nota del Universo. Leonidas Issa de la CONAIE amenaza con justicia indígena al vicepresidente Otto Sonnenholzner. En el cuerpo de la noticia dice: advirtió al vicepresidente de la República que si sigue pretendiendo dividir al movimiento indígena cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la asamblea o donde sea que le hayan hecho la justicia indígena. ¿De qué estamos hablando, señor Issa, señor Vargas? ¿De qué estamos hablando? O sea, con esos discursos no estamos abonando a la paz social. No lo estamos haciendo. No lo hace o no lo hizo en su momento el ministro de Defensa Nacional. No lo hace hoy Leonidas Issa. No lo hizo Jaime Vargas cuando habló de la creación del ejército. No lo hacen. Aunque ayer él explicó un poco más ampliamente a qué se refería cuando hablaba de ejército.
Pues sí, pero... Dijo que no se refería a un ejército armado, dijo que se refería a las comunidades, así como por ejemplo los deportistas dicen que son soldados de Cristo y cosas por el estilo, que él no hablaba de la configuración de un grupo armado, dijo Vargas. Que se saque una camiseta que diga soy soldado de Cristo, por Dios. Oye, una pero ya cosa... más allá de la aclaración, lo dijo en un primer momento y se prestó inclusive para la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía. A mí me parece que Vargas maneja muy bien, es muy inteligente para manejar la ironía en sus alocuciones, pero que también comete excesos. Como fue un exceso, por ejemplo, haber insultado al presidente Moreno. Yo no voy a repetir las palabras que le dijo, todos ustedes saben, pero creo que fue un exceso, además por la misma condición de Moreno. Una persona con discapacidad, no discapacitado, ni minusválido, como escucho que alguna gente dice, hay que manejar este lenguaje inclusivo y positivo. Una persona con discapacidad no puede estar sometida a ese tipo de vejámenes. Más allá de eso, creo que a ratos Vargas sí maneja cierta ironía y un humor un poquito ácido, bastante inteligente, pero también se le va la cuerda y se le va el freno a Vargas. Yo coincido contigo, creo que Issa y Vargas, los dos, lo que ganaron en las calles durante la protesta de octubre lo están perdiendo cada vez que cometen este tipo de exabruptos. Esta no es una defensa a Sonnenholzner, además. No creo que es así, ¿no? No es una defensa a Sonnenholzner. Pero es que pues eso estoy diciendo. O sea, a mí me parece tan cuestionable la postura del ministro de Defensa Nacional como las declaraciones de los dirigentes indígenas. Exactamente. Esta no es una defensa a Sonnenholzner, es un llamado a la paz social. Esto se llama periodismo crítico con tertulia. Es un llamado a la calma, de lado y lado. Ni estamos en guerra entre militares y ciudadanos civiles, ni tampoco las autoridades de gobierno que por su propia condición de autoridades visitan territorios, recorren las provincias, están en las comunidades, pueden ser sometidas a un ajusticiamiento indígena, como lo decía ayer Leonidas Issa. Además, creo que es algo que no va a suceder jamás, porque el vicepresidente y cualquier ministro y autoridad de gobierno que visita un lugar, un territorio, va acompañado de seguridad. Entonces creo que también asumir esto como una amenaza y de que eso va a suceder, me parece que también es como medio fantasioso, ¿no? Siempre, más que todo, el vicepresidente va acompañado de una nutrida caravana. De acuerdo, pero no lo digas. Va a ser improbable que eso ocurra, pero sí también puede ser que haya sido un exceso, y me parece que es así. Por eso te digo, creo que lo que ganaron los indígenas en la protesta social, el respaldo ciudadano y demás, lo están empezando a perder cada vez que cometen estos exabruptos en cámara. Sí, totalmente de acuerdo. Y por cierto, con esto cierro antes de la pausa. Venimos con Punto Ciencia, luego Guillermo Lazo y después Ramiro Aguilar. A propósito de un mensaje que nos piden que seamos más imparciales. No, perdóneme señora, nosotros no somos imparciales. Yo no soy imparcial. No lo fui antes, no lo soy hoy, no lo seré mañana. Tampoco soy objetivo. Cuando hago periodismo de opinión no soy objetivo, no somos objetivos. Si usted cordialmente, y le invito a que me comente quiénes son imparciales y quiénes son objetivos cuando hacen periodismo de opinión, le invito a que nos lo comente. Los que cargan el membrete debe ser, pues los que se dicen periodistas imparciales. Nosotros no somos imparciales. No. Cuando uno hace periodismo de opinión, uno tiene una postura. Los que se dicen independientes. Uno no puede ser imparcial cuando hace periodismo de opinión. Ese membrete del periodista imparcial no existe. ¿Ya? Los periodistas no somos imparciales. Ni nosotros ni los colegas de otros medios. No somos imparciales cuando hacemos periodismo de opinión. Sí somos plurales. Por eso Guillermo Lazo estará ya mismo y también Ramiro Aguilar. Pero antes vamos con Punto Ciencia. En punto a las 7 de la mañana. No se desconecte de la sintonía de A Primera Hora.